Hola, hola, ¿cómo están? Soy su catequista, Adriana. Muchísimas gracias por permitirme entrar a sus hogares, entrar a sus familias y poder tener esta pequeña cápsula en la cual vamos a ver los sacramentos. Vamos a ver esos sacramentos de los cuales nos hacen partícipes de Jesús, nos hacen partícipes de ser hijos de Dios y lo importante que es para nuestra vida espiritual. Acuérdense que vamos a ver durante 7 semanas los sacramentos y vamos a comenzar con el primer sacramento de iniciación cristiana, que es precisamente el bautismo. Acuérdense que los sacramentos son signos sensibles y visibles que Jesús nos dejó. ¿Qué son los signos? Por ejemplo, este es un signo de la cruz de la cual nosotros podemos ver. ¿Qué otros signos? Por ejemplo, el signo del Espíritu Santo, que es una paloma, el signo de la Eucaristía, que es la hostia con la copa. Esos son signos que nosotros podemos ver y que son inconfundibles. ¿Ok? ¿Qué nos hace? El bautismo nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, en hermanos y hermanas de nuestro Salvador e hijos de Dios. Al igual que somos liberados del pecado y arrancados de la muerte y destinados desde ese instante a la vida en la alegría de los redimidos. Pero el bautismo también nos imprime ese carácter. Esto es un signo espiritual indeleble propio de los seguidores de Cristo, con el que los bautizados se distinguirán eternamente de aquellos que no son bautizados. Este sello no es borrado por ningún pecado. Por eso es que el bautismo se realiza una sola vez en la vida, al igual que la confirmación y la orden sacerdotal. Únicamente se recibe una vez en la vida. ¿Por qué? Por ese carácter indeleble en la cual imprime en cada uno de nosotros y de nosotras. Pero fíjense, por el bautismo, ¿qué es lo que nos hacemos? Nos hacemos hijos e hijas de Dios. ¿Qué más? Una nueva creación. Hermanos de Cristo, templos vivos del Espíritu Santo, parte del cuerpo místico de Cristo, capaces de glorificar a Dios. Hermanos de todos los hombres, herederos del cielo, confesores de la fe cristiana en la sociedad y discípulos y misioneros de Cristo. Pero no nada más eso. El bautismo al hombre promete renunciar para siempre a todo cuanto lo llevaría nuevamente a la esclavitud del mal, que es el pecado. Ya hemos visto cómo el pecado, ¿qué es lo que hace en nosotros? Bueno, nos aleja no nada más de Dios, nos aleja de los demás, de nosotros mismos. Entonces, el pecado realmente tiene muchas consecuencias. El bautismo, por este bautismo, el hombre promete renunciar para siempre a todo ello. Por lo mismo, se renuncia a Satanás y a todo mal y perversión del mundo y hace solemne promesa de aceptar de corazón vivir una vida ¿de qué? De fe, de esperanza y de caridad. Esas son las virtudes teologales de las cuales nosotros tenemos todo cristiano bautizado. Fíjense bien, la vida en la fe. ¿Qué es eso de tener una vida en la fe? La fe recibida en el bautismo debe crecer, debe de fortificarse para dar en la vida frutos abundantes de ¿qué? De caridad. Por supuesto,
que este germen de fe recibido en el bautismo debe de desarrollarse por ese medio continuo y creciente del conocimiento y vivencias del amor de Dios dentro de la fe de la iglesia. La fe es la raíz de la que brotan todas las virtudes. La fe, acuérdense, hace a los santos. Y también les recuerdo que nosotros estamos llamados a ser santos. Por lo tanto, es deber imprescindible de todo cristiano cómo podemos fortalecer nuestra fe. Bueno, primeramente debemos leer la Biblia, los evangelios, que no nos dé miedo, que no nos dé, que no digamos, ay, qué flojera estar leyendo el Evangelio de San Juan, de Lucas, de Marcos. No, es importante que nosotros tengamos en nuestra vida esa luz que nos da los evangelios. Orar con la palabra de Dios, aprendiendo la lección divina. Y por supuesto también estudiar el catecismo de la Iglesia Católica y participar, por supuesto que sí. Que no nos dé pena decir, ay, bueno, me gusta ir aquí a una reunión juvenil que están en la iglesia organizándola. Realmente vivir lo que nosotros hacemos y lo que somos y lo que nosotros somos. Y fíjense bien, hay crisis. Nosotros sabemos que ahorita estamos viviendo una profunda crisis de fe. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice Jesús. Aquel que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré también delante de mi Padre, que está en los cielos. También el Papa Francisco nos ha invitado a todos los adultos a transmitir a la juventud la experiencia de Dios que poseen. Que no nos dé pena, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo comparto y te lo comparto a Cristo. Esto lo encontramos y debemos proteger nuestra fe con una vida cristiana, con la oración, con la docilidad a la iglesia y también de qué otra manera podemos vivir nuestra fe rezando el Santo Rosario, que es algo muy bonito y muy provechoso de manera espiritual. Y asistiendo a misa, también que es muy, muy, muy importante la misa. También, bueno, ¿cómo se vive la esperanza? La esperanza se vive de esta manera. ¿Qué es lo que nos da? Nos da sentido a su vida cotidiana y está seguro del premio que le espera. Y hay que orar en todas las situaciones de la vida porque tenemos mucho que pedir por nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. También hay que orar y también hay que superar todas esas tentaciones que vamos teniendo a lo largo de toda nuestra vida. Y ofrecer a Dios cada uno de lo que nosotros vayamos teniendo y vayamos viviendo. Y hay que trabajar con perseverancia y con confianza para superarlo todo desde Dios y para Dios. Nuestro amor por Dios se manifiesta. ¿De qué manera? Pensando con frecuencia en Dios, observando sus mandamientos. Por eso también es importante. Hemos estado viendo los mandamientos de la ley de Dios que también se los he mandado. Frecuentando los sacramentos, que eso es lo que vamos a empezar a conocer desde ahora. Haciendo buenas obras, que a veces nos cuesta trabajo. Amando al prójimo como Dios nos ama.
compartiendo el amor y la alegría cristiana con los enfermos y con los ancianos, compartiendo la fe, la esperanza y el amor en el hogar y en la comunidad parroquial y principalmente dejándonos transformar por Cristo. Esto también es muy importante porque muchas veces somos un poco necios, somos un poco reacios y decimos, bueno, pero ¿por qué? Si yo así soy feliz, y cuando la verdad a veces la disfrazamos y mucho. Bueno, acuérdense que hay un rito en el cual se hace el bautismo y cada símbolo tiene su significado. La señal de la cruz es anuncio de la palabra, el agua bautismal y el aceite consagrado. El agua que se usa es agua natural. En casos ordinarios, la iglesia usa el agua bendecida el sábado santo o en la vigilia de Pentecostés que ya se viene, mezclada con un poco de crisma, que es ese aceite consagrado, y conservada en la fuente bautismal, de las cuales nosotros hemos visto cuando entramos a la iglesia. Vemos a veces unas fuentes bautismales muy hermosas. Pero también el rito esencial son las palabras que se pronuncian mientras se derrama el agua sobre el que se bautiza, ya sea un bebé, ya sea un niño o ya sea un adulto. ¿Y qué dice el sacerdote? El sacerdote dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, hace el signo de la cruz, del Hijo, hace el signo de la cruz, y del Espíritu Santo. Es el momento clave en la vida del cristiano y es cuando se derrama el agua en su cabecita, y porque en él se entra en la vida de la Santísima Trinidad a través de ese misterio pascual. Después que sigue la unción del crisma. Es el momento cuando el cristiano es ungido por el Espíritu Santo, incorporando a Cristo, y recibe la dignidad de sacerdote, de profeta y de rey. Por eso es importante que todos los sacramentos son recibidos ¿de qué color? De blanco. Todos los niños incluso cuando se bautizan los adultos, tienen que ir vestidos de blanco. ¿Pero por qué? ¿Qué significa o qué simboliza el color blanco? Significa que ha sido revestido de Cristo y que ha resucitado con Cristo. Por eso es importante que estén todos vestidos de blanco. Bueno, acuérdense que también hay que llevar una vela. ¿Qué significa esa vela encendida? Significa que Cristo ilumina al recién bautizado con la luz de la fe. Ahora, el ministro del bautismo, ¿qué es esto? El ministro ordinario del bautismo es el obispo, el sacerdote o el diácono. Pero todos los fieles deben saber cómo se debe administrar el bautismo, ya que en caso de necesidad todos pueden ser ministros de este sacramento. Y como verán, pero fíjense bien, por eso es importante que nosotros recibamos el bautismo. Ahora voy a hablar de los padrinos. Los padrinos del bautismo son aquellas personas que presentan en la iglesia al bautizado, contestan en su nombre y asumen la responsabilidad de la educación cristiana. Y fíjense bien, puede ser un hombre o una mujer. Los padrinos deben de ser, por supuesto, bautizados y tener uso de razón en la intención de ser bautizados.
no estar inscritos en ninguna secta, ¿sí? Ser escogidos por los padres, por el tutor o por el párroco. Y deben sostener o tocar físicamente el bautizado en el acto mismo del bautismo. Los padrinos contraen con el bautizado un parentesco espiritual que constituye un impedimento para el matrimonio. ¿Qué es esto? Que si el padrino de una niña cuando crece dice, ay, qué bonita está mi ahijada y me quiero casar con ella, no, ¿ok? Así que abusados. Cuiden los padres de escoger como padrinos a sus hijos, a personas de vida cristiana y de costumbres intachables. Se los digo por experiencia propia. Ahora sí voy a hablar por mí, ¿sí? Desgraciadamente, pues a la comadre que yo escogí, pues nada más hizo acto de presencia, bautizó a mis hijos, pero pues digan ustedes en dónde se encuentra ahorita. Que no les pase porque eso es muy feo. Y acuérdense que hacen esa unión espiritual, ¿eh? Y ojo, padrinos, van a dar cuentas de sus ahijados, así que abusados, abusados. Y no digan, ay, es que yo no lo sabía, es que no me dijeron, es que yo se los estoy diciendo ahorita. Precisamente por eso yo les dije que iba yo a hacerles su cápsula de el bautismo. ¿Ok? Pero vamos a recapitularizar. ¿Qué es el bautismo? Es el sacramento que nos incorpora a Cristo haciéndonos hijos e hijas de Dios, miembros de la comunidad cristiana en la iglesia. Pero falta más. ¿Cuáles son los frutos de este bautismo? Bueno, son el perdón del pecado original y de los pecados personales, el llegar a ser hijos e hijas de Dios y hermanos de todos los humanos. Pero me van a decir, catequista, ok, tú nos acabas de decir que el pecado original, pero ¿por qué tenemos que confesarnos si el bautismo ya nos quitó el pecado original? Ok, sí, pero les recuerdo que cometemos pecados de muchas maneras y de muchas índoles y por eso vamos a ver también el sacramento de la reconciliación. Pero ahorita primero vimos el bautizo. Y bueno, espero y les haya quedado claro lo que es el bautismo, la importancia del bautismo en nuestras vidas y lo que hace en nosotros de una manera permanente y única. Les recuerdo que los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo, que no se les olvide. Y por favor, si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber y nos estamos viendo. Soy su catequista Adriana y muchísimas gracias, paz y bien.